Empezamos ya esta última iniciativa de la Comisión de Osteopatía del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia. La última antes del parón veraniego, después reapareceremos, espero, con más fuerza todavía. Y bueno, como es la última, también es el momento de hacer un poco de balance sobre este inicio de esta comisión y dar las gracias al Colegio de Fisioterapeutas de Galicia porque nos han apoyado desde el inicio y en todas las iniciativas que hemos tenido, lo cual nos ha facilitado mucho el trabajo. También daros las gracias a todas las personas que estáis hoy o habéis estado en cualquiera de estas webinars, porque, bueno, sobre todo en días como hoy, soleados, de verano, dedicar un tiempo a seguir creciendo en nuestra profesión y en seguir queriéndola, porque eso son estas iniciativas, seguir queriendo nuestra profesión y, por lo tanto, hacerla crecer y hacernos crecer con ella, pues también es digno de agradecer. Y, finalmente, agradecerle, en este caso, a Álvaro y a todos los ponentes anteriores, pero en este caso a Álvaro Otero Campos, porque con él siempre es todo fácil, siempre es todo sí, siempre es todo pues venga. Así que muchísimas gracias a Álvaro por ponernos tan fáciles las cosas y adaptarte tan fácilmente a cualquiera de las vicisitudes que suceden en el camino. Presentaros a Álvaro diciéndoos que es un gran amigo, un excelente fisioterapeuta osteópata y un gran docente. Como currículum, pues, bueno, él es fisioterapeuta, es osteópata, es experto en psiconeuroinmunología clínica, es profesor del grado de fisioterapia y director del máster oficial de osteopatía integrativa en la Universidad Camilo José Cela y, bueno, desarrolla su práctica clínica en la consulta Otero Campos. Así que, bueno, más o menos, aunque el currículum es más extenso, creo que con esto llega. Y nada más, sin más dilación, yo deseosa de escucharos. Las únicas indicaciones que os voy a dar para el desarrollo, para que todo sea más sencillo en el desarrollo de este webinar, es que os agradecería que todas las preguntas que tengáis las virtáis en el chat. Yo iré recogiendo todas las preguntas durante toda la sesión y al final dedicaremos un tiempo a contestarlas. Así yo podré hacerle esas preguntas para que quede también registrada la pregunta y las personas que quieran ver el webinar en diferido pues puedan tener acceso también a toda esa parte de preguntas y respuestas que siempre son debates interesantes que se generan. Así que sin más, muchísimas gracias Álvaro, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Sandra y gracias al Colegio de Fisioterapeutas de Galicia, que me hace mucha ilusión participar y gracias por hacer posible estas iniciativas que, como dices, bueno, pues son muy importantes para compartir conocimiento y bueno, pues a mí personalmente también me hace ilusión porque yo soy de Galicia, aunque desarrollo mi trabajo en Madrid. Entonces, bueno, pues con más motivo, desde la distancia, pues poder estar en contacto con vosotros, con la tierra y con todos los espectadores también, pues agradecerles pues, el estar ahí detrás de la pantalla, pues un día de julio, ¿no? Con tanto calor, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros y voy a compartir la pantalla. Si me deja, que tengo inhabilitado, a ver ahora Sandra, si me deja. Acabo de habilitarte. Vale. A ver ahora. Perfecto. Sí, también pediros a todos los participantes, por favor, que silenciéis vuestros micrófonos porque es más fácil el seguimiento de todo, ¿de acuerdo? Vale. Yo creo que se ve, ¿no? Se ve perfectamente. Tú no te preocupes, que si hay algo yo te aviso. Muy bien. Pues nada, dichos los agradecimientos, ¿vale? Pues os presento un poco pues, la ponencia que he preparado para estas jornadas sobre la integración de los modelos osteopáticos y las nuevas intervenciones, ¿no? Desde un punto de vista de la terapia osteopática y de la terapia también para los fisioterapeutas, ¿no? Entonces, bueno, empezar un poco desde
desde lo que nosotros más tratamos y destacar ese papel, ¿no?, del fisioterapeuta con esta imagen, lo que quiero representar pues es ese progreso, ¿no?, que el fisioterapeuta va haciendo, el fisioterapeuta desde todas sus especialidades, ¿no?, pues ese progreso y ese crecimiento, ya que somos pues un sector de la salud pues con muchas inquietudes, ¿no?, y esas inquietudes nos permiten adaptarnos muy bien a las nuevas situaciones, ¿eh?, y poder encontrar siempre nuevas herramientas en las que poder mejorar la salud de nuestros pacientes y la patología de nuestros pacientes, ¿no? Y donde más nos compete a nosotros como terapeutas es pues esa patología musculoesquelética y también bueno, pues algo que nos enfrentamos también en la consulta cada día, como puede ser el dolor, ¿no?, que de alguna manera es algo un poquito más complejo, y todos sabemos, ¿no?, todos los espectadores pues sabrán, ¿no?, que es un poquito más complejo de lo que en principio, bueno, pues para el paciente puede suponer, ¿no? Entonces, empezamos un poquito con unas definiciones o unas preguntas que nos podemos hacer. La primera pregunta sería, bueno, pues, ¿qué es el dolor, no? Bueno, pues el dolor tiene una función en un principio, ¿no? Como dice Sherrington, una definición de Sherrington, pues tiene una función protectora, ¿no? Ese sufrimiento, ese dolor, esa sensación es la que bueno, nos informa de que algo va mal y de que tenemos que corregir alguna situación, ¿no? Y después otras definiciones, John Bonica, considerado pues el fundador o el padre de la medicina del dolor en 1953, pues habla del dolor con otro concepto, ¿no?, de que en muchas ocasiones el dolor pues se vuelve intratable, pierde esa capacidad protectora y se vuelve, bueno, pues algo que genera mucho sufrimiento en el paciente por sus componentes o sus afectaciones a nivel mental y a nivel físico. Bueno, estas son dos definiciones diferentes, ¿no?, de dolor, puesto que el dolor no está muy claro o no todos, ¿no?, tenemos muy claro cómo definir el dolor o qué se trata el dolor. Pero bueno, si sabemos un poquito sobre dolor, incluso podemos señalar la definición un poquito de Bonica, un poquito catastrofista, ¿no? Pues cuando muchas veces le decimos al paciente que ese dolor pues se vuelve intratable, ha perdido su capacidad protectora, etcétera, etcétera, pues la comunicación que hacemos con el paciente y la expresión del dolor hacia nuestro paciente pues va a ser percibida como algo pues bastante catastrófico y va a impedir la curación, o va a ser un impedimento incluso para la curación al final de la patología de nuestro paciente, ¿no? Muchas veces, bueno, yo pongo el ejemplo, ¿no?, de las hernias discales, ¿no?, y el componente negativo que conlleva tener una hernia discal, y el médico, ¿no?, que a veces nos encontramos, pues que dice, no, es que si no te operas acabarás en una silla de ruedas. Bueno, yo digo una cosa, ¿no?, que es cierto que todos los que no se operan, todos los que se operan de una hernia discal no acaban en silla de ruedas, y todos los que no se operan de la hernia discal tampoco acaban en silla de ruedas, ¿no? Eso es un poco una observación clínica que yo hago. Pero fijaros, sí que es cierto que el dolor, pues para nosotros, para los fisioterapeutas, para bueno, cualquier profesional de la salud, pues está muy presente en nuestras consultas, ¿no? Y fijaros, al menos el 10% de la población mundial se ve afectada por una condición de dolor crónico cada año, y 1 de cada 10 personas desarrolla pues o desarrollará dolor crónico. Y el 19% de los europeos adultos se ven afectados por esta afectación, comprometiendo seriamente su calidad de vida. Entonces, sí que es cierto que el dolor bueno, pues se convierte en una, vamos a decir, patología o motivo de consulta en nuestras clínicas, pero no todo el dolor es igual y no podemos definir al dolor desde una misma perspectiva, y por un lado vamos a diferenciar
¿De qué tipo de dolor hablaba Sherrington y de qué tipo de dolor hablaba Bonica, ¿no? Porque son dos tipos de dolores diferentes y deberían ser entonces dos tipos de abordaje de la patología diferente, ¿no? Bueno, desde un punto de vista de dolor agudo, sabemos que el dolor agudo, como podéis ver en la gráfica de la derecha, ¿vale? Esa parte, bueno, esa gráfica de color rojo, pues define lo que es el dolor agudo. Y es un dolor que comienza desde abajo, ¿vale? Se produce el traumatismo, aumenta exponencialmente hasta llegar a un punto máximo inflamatorio y luego comienza pues una segunda y tercera fase, que sería una fase de resolución y una tercera fase de regeneración. Las mismas fases que veis en la gráfica de la izquierda. Bueno, la diferencia es que ese es el dolor agudo, es decir, de alguna manera ese dolor va a durar un tiempo determinado, va a terminar y la tendencia de esa lesión, de esa patología, va a ser la curación, ¿no? Y es posible y después la regeneración. Sin embargo, el dolor crónico lo vamos a ver con una gráfica totalmente diferente, tanto en la parte derecha en azul como en la parte izquierda que he intentado representar ahí para dejároslo más claro, ¿no? El dolor crónico conlleva una primera fase inflamatoria, pero no tan inflamatoria como el dolor agudo, lo que sería una inflamación aguda, y se mantendría constante en el tiempo, es decir, es una inflamación que no es capaz de llegar al punto máximo inflamatorio. Bien, esto de no llegar al punto máximo inflamatorio es importante, porque si no somos capaces de llegar a ese punto máximo inflamatorio, que sería correspondiente a la primera fase de una inflamación, no podrá iniciarse la segunda fase de resolución y, por supuesto, no podrá iniciarse una tercera fase de regeneración. Bien, ¿qué ocurre entonces en ese dolor agudo? ¿Qué diferencia hay en ese dolor agudo y en ese dolor crónico? Pues veis ahí representado una célula del sistema inmunológico, como puede ser el neutrófilo, y vemos también ahí representado el cortisol y la adrenalina y noradrenalina, señalado con letra, ¿no? Entonces, si todo fuese correctamente en una inflamación aguda, la adrenalina y la noradrenalina en la primera fase debería ser mayor que el cortisol, ¿vale? Para poder inflamar. Sin embargo, lo que vemos en la patología crónica es que esto está invertido, que el cortisol es mayor a los niveles de adrenalina y noradrenalina. Con lo cual el cortisol, que tiene un efecto antiinflamatorio y se define como hormona de estrés, impide que se produzca una inflamación máxima y se inicien las fases regenerativas posteriores. Entonces, ahí podéis imaginar muchas teorías o tendencias, o habréis escuchado de si poner una patología en un momento inicial hielo o no poner hielo. Bueno, obviamente no se puede poner hielo y no frenar realmente una fase inflamatoria, pero bueno, habría como que pensar si es lo adecuado o no es lo adecuado, ¿vale? Y ahí podemos también encontrar por qué muchas patologías no mejoran después de nuestro tratamiento, porque no son capaces de pasar por esas fases que son necesarias para regenerar cualquier tejido, ¿vale? Entonces, importante el poder llegar al punto máximo inflamatorio. Y el cortisol impide ese cambio. Fijaros cómo afecta entonces el dolor crónico, que va a ser, o cada vez está siendo en nuestras consultas, o por lo menos yo lo vivo así, ¿no? El motivo de consulta principal ya no es el dolor agudo, algunos siguen viniendo por esa patología, está muy bien, nosotros le ayudamos al paciente en ese sentido, pero por otro lado, lo que más recibimos o lo que más estamos recibiendo es ese dolor crónico que afecta, fijaros,
en todo lo que es, en todos los componentes de la vida, en el carácter, una sensación de depresión, problemas de concentración, problemas de sueño, niveles de energía más bajos, ¿no? Fijaros en datos de Estados Unidos, el 30% de los americanos son afectados, serán afectados por dolor crónico. Y los puntos donde se describen un porcentaje mayor de dolor crónico, fijaros que es en el cuello, en la cabeza, en la rodilla y en la espalda. Entonces, yo creo que estos datos nos dan a nosotros, a los fisioterapeutas, o a todas las personas, a los osteópatas y a todos los que trabajen con terapia manual, pues nos dan una vía, ¿no? o nos obligan de alguna manera a ser los principales especialistas que trabajen con este tipo de dolor, con este tipo de patología crónica, puesto que lo que va a verse es una representación en todos esos puntos del cuerpo donde tratamos cada día en nuestras consultas, ¿no? Pero el enfoque debería ser diferente, ¿no? Porque fijaros, pues datos, ¿no? Donde dentro de todo esos datos, esos puntos de dolor que encontramos en el cuerpo, la lumbar es uno de los dolores más frecuentes y que más encontramos en la consulta, ¿no? Y deberíamos preguntarnos, oye, ¿por qué? Y muchas veces, yo como osteópata, mis compañeros osteópatas, pues también decimos, bueno, ¿y qué justificación le damos a que esa patología lumbar sea la que más viene derivado a nuestras consultas? Bueno, pues hasta ahora, o por lo menos hasta no hace mucho, pues le echábamos como la culpa a dismetrías, a que es una articulación de carga, a una mala postura, a una pierna corta, ¿no? Desde la visión osteopática, el psoas, ¿no? Malas adaptaciones, desimbricaciones o imbricaciones. Bueno, y deberíamos un poco preguntarnos, ¿no? Y también, bueno, pues nosotros, los osteópatas, pues dar un poco una actualización a esas justificaciones que desde mi punto de vista tienen una visión demasiado cerrada, ¿no? Y cerrada a un modelo, ¿no? Ya que la ponencia va sobre los modelos osteopáticos, pues está muy cerrada a lo que es un modelo únicamente biomecánico. No solo lo hacemos los osteópatas, sino que es algo que yo he visto frecuente, ¿no? En la fisioterapia, pues a veces quizás echar o darle demasiada importancia a un único modelo, ¿vale? Cuando hay muchos otros, ¿no? Entonces deberíamos tener ese concepto claro y entender lo que es el dolor crónico, y el dolor crónico como yo lo entiendo, ¿no? Como el final de muchos procesos, y a veces se debate si el dolor crónico es una patología en sí misma o no. Desde mi punto de vista, no. Para mí es una consecuencia, y ahí lo represento como una película, ¿no? Donde vamos viendo los diferentes fotogramas que ha vivido nuestro paciente hasta llegar al momento final en el que pues vemos ese desenlace, y en ese desenlace encontramos ese dolor crónico, ¿no? Entonces, una única visión, volviendo a la diapositiva anterior, pues una única visión desde un modelo biomecánico no es posible, o no sería posible, no sería el ideal para tratar un problema considerado multifactorial, ¿vale? Y bueno, este estudio de alguna manera también refleja, ¿no? Que si seguimos con ese pensamiento únicamente biomecánico, pues se nos van a dejar por el camino, o vamos a dejar por el camino estos estudios, ¿no? Tan importantes, donde, fijaros, la prevalencia de dolor crónico aumenta con la edad, y a la edad de 70 años el dolor afecta al 79% de las mujeres y al 53% de los hombres. Esto que evidencia que al final el sexo también es importante para ver cómo el dolor afecta a los hombres y a las mujeres, ¿vale? No es lo mismo
no es lo mismo y le damos ahí entonces más importancia a la testosterona y a los estrógenos, ¿vale? Es decir, cómo afecta otro tipo de factores más allá que la biomecánica en la patología de nuestros pacientes. Entonces, bueno, fijaros ahí en la médula espinal, ¿vale? Cómo se encuentra esa microglía, esa célula va a ser muy importante y se va a encontrar en esa médula espinal, ya que esa microglía va a informar o va a transmitir información hacia nuestro cerebro, información después de una lesión derivada de bueno, pues una inflamación. ¿Y qué ocurre? Que en esa microglía encontramos también otro tipo de células, que son los mastocitos, ¿vale? Son células inmunológicas, pero esos mastocitos tienen receptores para los estrógenos. Y ahí es donde nosotros vamos a entender entonces cómo el componente sexo es importante a la hora de sufrir más o menos dolor. Y entonces, como las mujeres expresan más receptores de estrógenos a nivel de los mastocitos, esa información se va a transmitir a la microglía y la microglía va a mandar una información mucho más potente al cerebro que en las personas que no tienen receptores de estrógenos, ¿vale? En este estudio, independientemente de si eres hombre o si eres mujer, sí que es cierto que hay hombres que tienen receptores de estrógenos y esos hombres expresan un dolor mucho mayor que los hombres que no tienen esos receptores de estrógenos o que tienen menos receptores de estrógenos. Entonces, ahí, en este ejemplo, lo que he querido es, bueno, pues, ponerlo para empezar a abrir un poquito esa visión que a veces, bueno, pues detecto en colegas y demás. Y bueno, y está bien que empecemos como a ampliar, ¿no? Y entonces fijaros donde factores metabólicos como la obesidad influyen o acaban influyendo por una serie de temas metabólicos en un aumento de esos estrógenos. Y esto ya sí es independiente de si eres mujer u hombre, ¿vale? Hay ciertos factores genéticos, etcétera, etcétera, pero esa resistencia a la insulina que está relacionada con la obesidad hará que aumentemos los números de estrógenos en cantidad y, por lo tanto, la actividad de los mastocitos y la información que la microglía a nivel médula espinal va a dar hacia nuestro cerebro va a ser mucho mayor. Entonces, ahí es donde va a haber más probabilidad de generar esa sensibilización central, ¿vale? Que conocemos todos y que cronificaría al final a el dolor de nuestro paciente. Entonces, bueno, pues el dolor, ¿no? Pues no deja de ser o considerarse, hay personas de la salud que lo consideran una patología en sí misma, como decía, pero bueno, es un debate que se puede tener y que se sigue teniendo hoy en día y incumbe a todos los profesionales de salud, no solo a los fisioterapeutas, a los osteópatas, sino que bueno, pues, ocupa bueno, es un lugar de investigación médica bastante importante y bueno, pues tenemos que generar ese debate para ver cómo poder abordarlo desde ese abordaje multifactorial. Bueno, y seguimos un poquito, nos vamos ya un poco especializando hacia lo que es la osteopatía desde un concepto moderno, ¿no? que yo creo que hay como que implantarlo para poder tratar estas patologías, ¿no? Y bueno, es un enfoque que va más allá de la atención y de la evaluación y el tratamiento puramente clínicos de una enfermedad, ¿no? Como veis ahí. Y en su lugar, pues tiene en cuenta toda la gama de influencias que afectan el bienestar de una persona, incluidos factores físicos, emocionales, mentales, sociales y ambientales, ¿vale? Y busca comprender la gama completa de circunstancias únicas del paciente y va más allá del tratamiento de los síntomas para abordar todas las complejas causas y consecuencias de una enfermedad. Bien, esta definición pues, es muy importante para empezar a integrar lo que sería un modelo más biopsicosocial, que es la tendencia actual, moderna de la osteopatía, que creo que también es importante que la hagamos conocer, porque
pues hay una sensación, ¿no? de que solamente se trata de una técnica manipulativa relacionada con los huesos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ese modelo, y siempre respetando esa visión osteopática del holismo, ¿no? de la globalidad, pues creo que en la globalidad, este concepto moderno reúne bien esas características que bueno, pues demuestran esa globalidad de lo que es la osteopatía. Y como decíamos antes, ¿no? Pues no todo es biomecánica, no todo es biomecánica, vemos aquí datos, ¿no? El 47, el 66% de una degeneración discal es debido a factores hereditarios y ambientales, mientras que solo de un 2 al 10% de la degeneración se puede explicar por sobrecarga mecánica. Bien, pues esto es un ejemplo, ¿no? de lo que decíamos, de que no podemos solamente abordar esta patología o cualquier patología desde un modelo biomecánico, pero después también os comento, ¿no? Pero hay que admitir que aunque se haya sobrevalorado los factores estructurales y biomecánicos en el pasado, no se puede concluir que estos aspectos no tengan relevancia en la valoración del paciente con dolor, precisamente porque el dolor es una experiencia, como decíamos, multifactorial y es injusto enfatizar solamente en uno de sus aspectos. Es decir, no tenemos tampoco que olvidarnos de la importancia de la biomecánica y no tenemos obviamente que dejar de tenerla en cuenta. Tendremos que integrarla dentro del resto de modelos osteopáticos. Y esto es un ejemplo, ¿no? de un estudio sobre la manipulación lumbar, ¿vale? Y los efectos tan positivos que ha generado en el paciente o en los pacientes, ¿no? Sobre los que se ha realizado el estudio, una revisión sistemática y un metaanálisis, un estudio bastante potente, ¿vale? De 2019, donde, bueno, pues, se ve, y también quiero bueno, dar esa importancia al modelo biomecánico, ya que, bueno, es el que venimos practicando y el que estamos además bueno, integrando junto con otros modelos, ¿no? Osteopáticos. Entonces, no olvidarnos, ¿no? de lo que es las leyes, ¿no? Las leyes de la osteopatía, el cuerpo como una unidad, ¿vale? Cuerpo, mente y espíritu, ¿no? El cuerpo tiene la capacidad de autocuración, la ley de la arteria, y que la estructura y la función están recíprocamente interrelacionados, y nuestro tratamiento debe basarse, ¿no? en todo lo anterior. Bien, lo que hay únicamente que hacer es estas leyes, ¿no? de la filosofía osteopática, integrarlas en estos modelos osteopáticos donde influyen, pues, esos factores que nosotros debemos tener en cuenta o deberíamos tener en cuenta a la hora de tratar a nuestro paciente, ¿no? Pues esa parte social, esa parte cognitiva, donde las emociones, la cultura, la parte de la fisiología también, que daría explicación al modelo biológico. Bueno, pues todos esos modelos deben de integrarse en lo que debería ser un abordaje de nuestro paciente, ¿no? Bueno, y así lo está haciendo la osteopatía, partiendo desde esa base que veis en la derecha de la filosofía osteopática y integrándolo en lo que los estudios también, pues, van descubriéndonos de todos los factores que están detrás de la patología musculoesquelética crónica que encontramos en nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, pues ahí veis algunos, he querido señalar algunos estudios donde bueno, pues la importancia, ¿no? de la parte también emocional, el cómo te sientes, esa pregunta en consulta tiene una importancia bastante potente desde mi punto de vista. Obviamente, por otro lado, qué estamos comiendo, ¿no? Es también muy importante porque afectará a la parte metabólica, la parte también neuronal, ¿vale? O la parte del sistema nervioso, y la parte también relacionada con el sistema inmunológico. Todo esto debemos integrarlo pues, en el abordaje de nuestros pacientes, ¿no? Y ahí veis, bueno, pues el sistema nervioso autónomo relacionado con la inflamación, el dolor visceral también, que es algo que ahora iremos desarrollando y va a ser muy importante, y la importancia del estrés, ¿no? en las alteraciones del dolor. Fijaros que en la diapositiva
donde diferenciábamos lo que era dolor crónico de dolor agudo, hablábamos de esa hormona, de ese cortisol que inhibía y tenía una función inhibitoria del sistema inmunológico, impidiendo la inflamación. Entonces, en una persona que tiene un sufrimiento mantenido en el tiempo, ese cortisol va a estar alto crónicamente, mantenido también en el tiempo, y si en ese momento, imaginaros que se hace un esguince de tobillo, pues el cortisol va a impedir que la inflamación llegue al punto máximo y va a impedir, por tanto, que haya una buena recuperación de ese esguince, por poner ese ejemplo. O también imaginaros, que a mí me gusta hablar de la parte que vemos en clínica, pues ese paciente que está constantemente realizando unas técnicas invasivas que son muy efectivas en muchos procesos. Sin embargo, hay que preguntarse qué está ocurriendo cuando esas técnicas no están siendo efectivas. Y quizás ahí podemos integrar o podemos preguntarnos cómo está nuestro paciente y si para él es posible la recuperación por la inflamación y las siguientes fases. Es decir, quizás ese cortisol que está activo en mi paciente, por mucho que yo haga técnicas invasivas, no va a ser capaz ese cuerpo de ese paciente, ese sistema inmune, de generar una inflamación lo suficientemente potente como para iniciar una fase de recuperación, ¿vale? Entonces, debemos de tenerlo, integrar todos esos modelos, insisto, ¿no? Que aquí se ven reflejados en esta diapositiva. Obviamente hay un modelo biomédico, ¿vale? En el que nosotros, también como terapeutas, debemos de colaborar con el resto de profesionales de la salud y poder derivar en los casos en los que no sea nuestra competencia, de saber detectarlo. El conocimiento nos va a permitir detectarlo y poder derivar a los diferentes profesionales. El modelo biomecánico está ahí presente, obviamente, no puede ser de otra manera, y es un modelo en el que nos hemos basado durante muchos años y donde tenemos en cuenta pues toda esa postura y cómo impacta, ¿no?, en el sistema musculoesquelético, pero no debemos de olvidarnos de los demás modelos, ¿no?, porque tenemos el modelo circulatorio respiratorio, ¿vale?, que es importantísimo desde ese punto de vista de la ley de la arteria, de la llegada de sangre, de una buena circulación sanguínea para que los tejidos puedan regenerarse. Ese modelo neurológico, ¿no?, de cómo el dolor viaja a través de esas fibras aferentes, de cómo se influye esa eferencia. Los componentes nutricionales también debemos de tenerlo en cuenta y promover hábitos de vida saludables en cuanto a la alimentación, ¿no? Ese análisis dietético es fundamental para detectar signos de deficiencia o estado nutricional subóptimo o un estado nutricional excesivo, ¿no?, que muchas veces nos encontramos y están detrás mucho de patología crónica. El comportamiento también de nuestro paciente, factores psicosociales que obviamente influyen en la salud, las relaciones, todo lo que sería la parte social, y el gasto energético desde un punto de vista también metabólico, ¿no? Ahora veremos algún modelo para que podamos ahondar un poquito, que lo podáis entender mejor, y si no, pues también después me podéis hacer alguna consulta, ¿no? Pero bueno, ahí señalar pues disfunciones mecánicas o inmunitarias relativamente, bueno, pues menores, que pueden afectar el proceso de curación, de regeneración. Y entonces esto nos vuelve otra vez a llevar a conceptos, ¿no?, como la alostasis y la homeostasis, que es la alostasis y que la homeostasis. Bueno, y la homeostasis no deja de ser pues ese equilibrio, ¿no?, ese equilibrio que nosotros intentamos buscar de cada una de las células de nuestro cuerpo, de todo nuestro organismo, que todo funcione como tiene que funcionar, y bueno, que describe esa homeostasis, cómo se obtienen una serie de respuestas fisiológicas y conductuales, ¿no?, de una manera coordinada para estabilizar o defender parámetros fisiológicos críticos. ¿Bien? Y después esa autocuración que tiene que ver con esa homeostasis, es decir, si nosotros como terapeutas somos capaces de llevar a nuestro paciente y con la colaboración de nuestro paciente a un estado homeostático, pues la autocuración,
que es también una de esas leyes básicas de la osteopatía, pues se va a llevar a cabo, ¿no? Y se provocan pues, respuestas correctivas que sirven para devolver la variable a los niveles previos a la perturbación, ¿vale? De lo que haya pasado. Entonces aquí vemos, bueno, pues cómo el cuerpo, cuando nosotros hablamos de estrés y hablamos de carga alostática, como podéis ver ahí, es decir, es todo lo que nosotros vamos sufriendo, las amenazas que nosotros vamos sufriendo, pero el cuerpo tiene la capacidad de poder adaptarse a todas estas cargas alostáticas que bueno, pues la vida nos enfrenta, ¿no? Todos esos estresores, y cuando hablo de estresores no solamente hablo de estresores cognitivos o emocionales, sino que hablo de cualquier tipo de estresores, como puede ser relacionados con la alimentación, como puede ser estresores sociales, contaminación, estresores traumáticos. Es decir, el cuerpo tiene la capacidad para poder adaptarse y promover esa homeostasis y la supervivencia del individuo, ¿vale? Bueno, como decíamos, ¿no? Pero la percepción del estrés está influenciada por las propias experiencias del individuo, la genética y el comportamiento. Cuando el cerebro percibe una experiencia como estresante, se inician respuestas fisiológicas y conductuales, lo que conduce a la alostasis y la adaptación. Hasta aquí bien. Y con el tiempo, la carga alostática sí que es acumulativa y el exceso de carga alostática a los mediadores del estrés neuronal, endocrino o inmunológico puede tener efectos adversos en los órganos o en el sistema y dando lugar a patología o a enfermedades. Eso es lo que encontramos. Y por eso también debemos de tener en cuenta toda, ¿no? Decíamos antes, toda esa película, esos fotogramas correspondientes a la película de nuestro paciente. Fijaros, ¿no? Cómo incluso desde el antes de nacer ya se puede programar patología en la edad adulta, ¿no? Y afectación del funcionamiento de órganos y de hormonas en la edad adulta, ¿no? Lo que llamamos el estrés en la vida temprana también aumenta la producción de factores neurotróficos, aumenta la sensibilidad visceral y disminuye el umbral de los nociceptores, de esos sensores del dolor. Es decir, vamos a percibir si hemos sufrido estrés en la vida temprana, de cualquier tipo, vamos a sufrir en la edad adulta probablemente una mayor sensibilidad ante los estresores que están en el exterior y por lo tanto una peor adaptación o una peor capacidad adaptativa, ¿no? Pongo el ejemplo también de cómo puede afectar ese estrés de la madre durante el embarazo por unos picos elevados de cortisol que van a impedir de alguna manera la maduración del alveolo en el niño, porque el cortisol se encarga de la maduración de los alveolos en el niño, ¿vale? Pero el exceso de cortisol durante el embarazo genera una resistencia a esa hormona y en el pulmón del niño, por lo tanto, a nivel alveolar, no van a ser sensibles a ese cortisol y el alveolo no va a poder bueno, pues madurar, generando problemas, por ejemplo, pues, como asma o problemas pues, respiratorios. En el futuro esto se podrá reeducar, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque además va a afectar en el dolor visceral provocado por este motivo. ¿Qué ocurre? Pues vemos en esos pacientes que han sufrido estrés en la vida temprana, para que veáis esa importancia de todos los fotogramas de la película, una disminución en la sensibilidad a los corticoides, un aumento de los niveles de epinefrina, un aumento de la producción de corticotropina y un umbral nociceptivo bajo. Como decíamos, pues va a tener una peor capacidad adaptativa frente a situaciones estresantes. Ahí vemos cómo diferentes en la columna de arriba, pues vemos esas gráficas que suben y bajan en azul, con una adaptación en rojo, ¿vale? Donde hay una recuperación. Sin embargo, el estrés mantenido en el tiempo, demasiado tiempo, va a impedir una buena recuperación y no va a permitir una buena adaptación, ¿no? Y aquí, bueno, pues es esa diferencia de lo que es un estrés agudo y un estrés crónico, pues también tiene diferencias como
hablábamos de lo que es un dolor agudo y un dolor crónico, ¿no? Y hablamos de ese sistema nervioso simpático que siempre se activa cuando estamos en un estado de alerta, pero y libera las hormonas adrenalina, noradrenalina, pero si se libera constantemente esa adrenalina, noradrenalina, lo que va a provocar es una función o una activación del sistema inmunológico desde un punto de vista inflamatorio crónico, y que va a afectar en el sufrimiento o la percepción de dolor pues aumentada. ¿Por qué ocurre esto? Pues por los diferentes receptores que tenemos en el cuerpo, ¿vale? Sin liarnos demasiado, que sepáis que a nivel inmunológico tenemos receptores alfa-adrenérgicos, receptores beta-adrenérgicos. Cuando hay un estrés agudo, se activa la noradrenalina activa receptores beta-adrenérgicos que son inhibitorios de la inflamación. Sin embargo, ante el estrés crónico se activan receptores alfa-adrenérgicos que son estimuladores de la inflamación. Entonces, al final hay una relación también entre nuestro sistema nervioso simpático y nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Que van a impedir, o vamos a hablar de esa excesiva carga alostática, y cuando la excesiva carga alostática pues se mantiene, pues va a ser muy difícil la adaptación de nuestro cuerpo, o las capacidades que nosotros podamos tener para adaptarnos a esos retos, pues van a verse disminuidos, ¿vale? Entonces ahí desde esa gráfica lo podéis ver. Bueno, aquí he querido representar un poquito lo que es lo que es el gen ahorrador, ¿no? O vamos a llamarlo gen ahorrador, o ese componente, para integrarlo dentro de ese componente o dentro de ese modelo metabólico, y relacionarlo con esas respuestas diferentes ante un estrés agudo y un estrés crónico. Aquí vemos en este estudio como los polinesios, gente del Pacífico, que viven en una isla, en la isla de Polinesia, pues debido a sus viajes transoceánicos en el pasado, generaron una adaptación, ¿vale?, para ser más capaces de ahorrar energía, ¿vale?, en un estado de hambruna. Sin embargo, cuando ese contexto cambia, es decir, cuando estos isleños del Pacífico llegan a un contexto donde hay abundancia, esos genes, esas modificaciones genéticas se mantienen en el tiempo, ¿vale? Pero ahora hay un contexto de abundancia, y ese gen ahorrador que les permite en estado de inanición, en estado de hambruna, sobrevivir, ahora los mata, ahora les genera síndrome metabólico y les genera patología. Y así es como estamos todos, ¿no? Desde una mala adaptación muchas veces al contexto de vida en el que nosotros nos estamos moviendo. Ahí es donde entra el contexto o el modelo metabólico de nuestros pacientes, y que debemos de tener en cuenta. ¿Estamos bien adaptados al contexto en el que nos movemos? Esa es la pregunta, ¿no? El contexto en el que se mueve nuestro paciente, ¿para qué estamos hechos? Y eso se habla desde un concepto de distribución energética, ¿no?, que siempre ha estado presente y ha permitido ese concepto de redistribución energética y ese gen ahorrador que veíamos antes, y lo vamos a volver a nombrar, ese gen que nos predispone a ser resistentes a la insulina, ¿vale?, pues genera una mayor capacidad de ahorro energético y es una estrategia homeostática en estados de carencia energética de los órganos vitales. Y eso ha permitido, por ejemplo, a lo largo de la evolución, un mayor córtex cerebral y áreas de Broca y áreas de Wernicke. Es decir, ha permitido el habla y ha permitido pues, ha tenido un montón de beneficios, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, esas estrategias antiguas, genéticas, que todos poseemos, unos en mayor o menor medida, o diferentes, ¿vale?, han generado una incompatibilidad entre el diseño evolutivo de nuestro organismo y el estilo de vida de nuestros pacientes, el estilo de vida occidental de nuestros pacientes. Y debemos de tenerlo en cuenta, porque fijaros aquí cómo todos estos factores que veis en color negro en la izquierda, esos factores relacionados con la dieta, el estrés, problemas de sueño, contaminantes,
sedentarismo. Todo eso nos va a llevar a toda la patología crónica que estamos encontrando en todos los pacientes. Y ahí vemos también en ese color violeta o rosa, pues esa sarcopenia, esa osteoporosis, es decir, todo lo que genera, todo lo anterior, esa mala adaptación al contexto donde nos encontramos, va a afectar también a nuestro sistema musculoesquelético. Bien, ¿cómo funciona esa resistencia a la insulina? Pues liberamos cuando hay resistencia a la insulina, y esto, bueno, despacito, y si no luego lo volvemos a definir, liberamos más glucosa y liberamos ácidos grasos libres. Y tenemos que saber que en nuestro cuerpo hay órganos que son dependientes de la insulina, como puede ser el tejido adiposo, el músculo, el hígado, y hay órganos que no dependen de la insulina, que son, por ejemplo, lo que es el sistema nervioso central o el sistema inmunológico, entre otros. Es decir, esto puede marcar una jerarquía entre los diferentes órganos de nuestro cuerpo, e incluyo al músculo dentro de esos órganos de nuestro cuerpo. Es decir, ¿en qué situación está el sistema musculoesquelético? Y cuando hablo de musculoesquelético o de músculo, quiero referirme a todo, a tendones, ligamentos, etcétera, etcétera. ¿En qué punto de esa jerarquía se encuentra nuestro sistema musculoesquelético? Bueno, pues encontramos que está en una jerarquía muy bajita. Porque, ¿por qué habrá órganos y órganos muy importantes que no sean dependientes de la insulina? Pues precisamente porque la resistencia a la insulina permite que órganos vitales, incluso en estados de carencia energética, sigan siendo suministrados de energía. Y eso permite la supervivencia del individuo, ¿vale? Desechando o dejando a un lado órganos menos importantes desde un punto de vista de la supervivencia del individuo, y ahí nosotros nos encontramos como fisioterapeutas, como osteópatas, como que el tejido musculoesquelético es desechado, y es decir, va a ser el primero en dar señales de que algo en el cuerpo va mal. Es decir, cuando nosotros encontramos a un paciente que acude a nuestra consulta con una patología musculoesquelética crónica, ya debemos de pensar y de intuir de que algo le estará pasando metabólicamente o a nivel de desajuste un poquito más profundo. No es un tema únicamente de estás cargando peso o tienes una dismetría. No, no, no. Tenemos que preguntarnos por qué se está desechando ese músculo, y quizás una resistencia a la insulina, un síndrome metabólico tan presente en la actualidad, es una de las patologías más abundantes en el siglo en el que nos encontramos, pues es la causante de ese problema musculoesquelético, ¿vale? Entonces, jerarquía, sistema musculoesquelético es lo que menos importa desde un punto de vista de supervivencia, y el beneficio de la resistencia a la insulina es mantener con energía a órganos vitales, órganos más importantes, ¿vale? Corazón, cerebro, etcétera, etcétera. Dato, entonces, ¿qué ocurre con esa resistencia a la insulina? Fijaros, la degradación de proteínas en el músculo es necesaria, es decir, la pérdida de músculo es necesaria para mantener la homeostasis de la glucosa mientras los cuerpos cetónicos no están disponibles. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que la pérdida de músculo beneficia la llegada de energía a órganos vitales. Nosotros vemos la patología musculoesquelética, pero lo que no estamos viendo es lo que está ocurriendo en todo el individuo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto fisiológicamente? Pues cuando nosotros comemos, se almacena glucosa en hígado, en músculo y en adipocito. Diferentes cantidades. Hipotéticamente, fijaros, el adipocito es capaz o sería capaz de captar unas 119.400 kilocalorías, que nos permitiría, hipotéticamente, 2 o 3 meses, estar 2 o 3 meses sin comer. Es decir, la capacidad de captar nutrientes o de almacenar glucosa del hígado, del músculo, pero del adipocito es muy, muy importante. Y cuando nosotros generamos gasto o iniciamos un gasto por una activación del sistema nervioso simpático, ¿vale? Por esos estados de alerta, sea por lo que sea por un traumatismo o sea por un estrés emocional, un estrés social, sea lo que sea, se activa la producción de adrenalina, noradrenalina, que le dirá al hígado, oye, suminístrame glucosa, que es esa energía a la que nos referimos. Y después le dirá al músculo, en segunda opción, cuando se acaben los depósitos de glucosa o de glucógeno del hígado,
le dirá al músculo, oye, suminístrame glucosa también para poder permanecer en este gasto. Y por último, para evitar la degeneración de ese músculo, el adipocito entra en juego y suministra pues esos cuerpos cetónicos que mantienen los niveles energéticos. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí nos centramos mucho en el músculo, que en un estado de resistencia a la insulina, el músculo se degenera debido a que el adipocito no puede responder, no puede romperse. Es decir, la resistencia a la insulina obliga al adipocito a no actuar en este gasto energético. Pero el gasto energético está en marcha y el músculo al final acaba degenerándose crónicamente. Un proceso degenerativo crónico derivado de una resistencia a la insulina. Y ese adipocito cambia su fenotipo, su comportamiento, y empieza a liberar citoquinas proinflamatorias, a generar una inflamación bueno, pues que se va vertiendo en la sangre y generando una inflamación, lo que se dice sistémica, lo que es una inflamación crónica y sistémica, ¿vale? Fijaros cómo esas citoquinas inflamatorias, que veis ahí esas bueno, abreviaturas, influyen en la membrana extracelular, ¿vale? E inhiben el transporte de glucosa. Cuando veis ahí GLUT4, esos son transportes de glucosa, que son realmente, que aquí los vemos otra vez representados, y son realmente los que van a marcar esa jerarquía de la que nosotros hablábamos. Y esto va a ser muy importante, aunque a un principio puede ser un poquito lioso, pero va a ser muy importante porque como vemos ahí esos transportadores de glucosa, GLUT1, GLUT4 van a ser los que más nos vamos a fijar, y fijaros, imaginaros que son cochecitos, ¿vale? Son cochecitos que llevan nutrientes a los tejidos. Bien, pues GLUT1 va a llevar, que es ese cochecito, va a llevar nutrientes a músculos que tengan o que posean, o a las fibras tipo 1, ¿vale? A las fibras tipo 1. Y GLUT4 es otro cochecito que va a llevar glucosa a las fibras tipo 2, a las fibras rápidas, ¿vale? Entonces, fijaros que los músculos tienen diferentes tipos de fibras, pero ¿quiénes tienen más fibras tipo 1 que fibras tipo 2? Pues son los músculos posturales. Los músculos posturales tienen más fibras tipo 1 que fibras tipo 2. Esto quiere decir que metabólicamente, si hay un problema de resistencia a la insulina, las fibras tipo 1 van a ser las primeras en degenerarse. Los músculos posturales, los músculos del cuerpo que se encargan de la postura. Y ahí entonces ya encontramos pues esplenios, trapecios, erectores. Aquí vemos, bueno, este estudio por si luego bueno, pues lo queréis, se puede pasar. Pues lo que ocurre a nivel de sóleo, que también tiene más fibras tipo 1 que tipo 2, a nivel de gemelos, el psoas, los multífidos, todos esos músculos que vemos tan afectados, el suelo pélvico, por ejemplo, más cantidad de fibras tipo 1 que de fibras tipo 2. Entonces son los músculos que en consulta vamos a ver más afectados debido a sus características, debido a que tienen más cantidad de fibras tipo 1, más cantidad de fibras tipo 2 y en un estado de cronicidad, en un estado de inflamación sistémica, en un estado de síndrome metabólico, son los músculos que vamos a ver afectados, pero en consecuencia, no como origen. Y ahí es donde, bueno, pues aquí he representado al psoas, ¿vale? Que siempre, bueno, que queremos o a veces achacamos la responsabilidad de toda esa patología sacroiliaca o crónica o esa patología lumbar crónica mantenida, pues bueno, puede estar implicado por un proceso degenerativo derivado de todo lo que hemos hablado, ¿vale? Y también lo podemos utilizar como un músculo que nos sirve como de señal de que cuando está afectado, mantenido en el tiempo, cuidado que el cuerpo de ese paciente está viviendo una situación de síndrome metabólico o de inflamación crónica que llevaría a un síndrome metabólico también, ¿vale? Pero no podemos definir para nada al psoas como un músculo tóxico,
para nada, no es un músculo tóxico, es en todo caso un músculo que nos da bastante información de cómo está nuestro paciente, si está afectado. Y luego, pues obviamente afectará a toda la patología en donde está implicado, ¿no? Bueno, en esta tabla podéis ver también diferentes desórdenes musculoesqueléticos y veis que todos esos desórdenes musculoesqueléticos tienen en común pues que hay una diferencia o una afectación diferente en los tipos de fibra, ¿vale? Entonces esos tipos de fibras va a afectar, o esos síndromes metabólicos que están detrás de toda esta patología musculoesquelética, va a afectar en la degeneración de unas fibras frente a otras, ¿vale? Simplemente quería representarlo de esa manera. Y desde ahí, pues bueno, pues ese modelo biopsicosocial, que no es exclusivo de los profesionales de la osteopatía, incluso de la fisioterapia, sino que es una visión compartida entre los profesionales de la salud, es decir, esto es algo compartido. Y el estilo de vida moderno obliga a tener en cuenta los diferentes factores que aumentan la carga alostática, ¿no? Es un poco las conclusiones que vamos sacando. ¿Y qué diferencia al osteópata del resto de profesionales de salud o al fisioterapeuta osteópata? Pues es el contacto, ¿no? Aquí, bueno, pues lo he representado como el tacto ligero, el tacto amoroso, ¿no? Y también sin olvidarnos, aunque nosotros sepamos que tenemos que dar y tener en cuenta todos esos factores que rodean a nuestro paciente y que podemos ahondar un poquito más, no podemos olvidarnos de la potencia que tiene bueno, pues el hands-on o la terapia manual en el tratamiento y en la recuperación de nuestros pacientes, ¿no? Fijaros todos los beneficios, ese tacto amoroso, ¿no? Que vamos a hablar de estimulación de baja intensidad, no nociva, resulta en un modo de un mayor comportamiento social, un mayor umbral de dolor, profundos efectos antiestrés, como una disminución de la presión arterial y en los niveles de esa hormona del estrés, como puede ser el cortisol, ¿no? Y además, fijaros, como tiene un impacto, ¿no? Que muchas veces, la terapia visceral sí, la terapia visceral no, pues también ese contacto con nuestro paciente, ese tacto amoroso, aumenta la función del tacto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tocamos o generamos ese contacto con nuestro paciente, pues generamos más cambios más allá de la mecánica, de la biomecánica, y, por ejemplo, se libera una gran cantidad de oxitocina que inhibe la actividad nerviosa simpática, mientras que estimula, bueno, pues al sistema o a la actividad nerviosa parasimpática, liberando ¿qué sustancia perteneciente al sistema nervioso parasimpático? La acetilcolina, que favorece el movimiento digestivo, el movimiento, si queréis, intestinal, si nos fijamos ahí, pero favorece el movimiento digestivo. Al contrario que la actividad del sistema nervioso simpático, esa adrenalina, noradrenalina, inhibe la movilidad digestiva, ¿vale? Entonces, bueno, pues es muy, o será muy importante todo este trabajo manual. Bueno, simplemente en qué nos basamos y para que veáis, bueno, pues esas fibras a las que nos referimos o que nosotros estimulamos con ese tacto amoroso, ese tacto ligero, pues sabemos que algunas fibras detectan esa forma fina de los objetos, ¿no? Y, bueno, pues se han revelado un tipo de terminaciones nerviosas en la piel, ¿vale? En ese órgano también tan importante en el cuerpo, que está sintonizado con el contacto, pues, interpersonal, ¿vale? Y estas fibras reciben el nombre de fibras C-táctiles, ¿vale? Y tienen propiedades mecánicas y eléctricas, ¿vale? Y son sensibles a la caricia. ¿Pero dónde se van a ubicar esas fibras C-táctiles? Pues en las zonas con vello, con pelo. Va a haber más fibras C-táctiles que van a conseguir todas esas modificaciones o generar una información nerviosa, ¿vale? Percibida por el cerebro de nuestro paciente. Vamos a encontrar más terminaciones C-táctiles en los lugares donde haya pelo. Fijaros ahí, pues, dónde, o quizás nos deberíamos un poquito empezar a pensar que quizás los beneficios clínicos de la terapia craneal, quizás también puedan tener que ver con estas fibras C-táctiles y los estímulos que se consiguen con la estimulación de estas mismas, ¿vale?
Aquí podemos ver pues, esa representación, ¿vale? De cómo esas fibras C-táctiles circulan hacia la médula espinal, bueno, y generan un efecto analgésico a nivel espina dorsal y la estimulación también a nivel cerebral, una estimulación de la liberación de endorfinas, endocannabinoides, que silenciarían al dolor, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos, y conocéis todos los corpúsculos de Meissner, de Pacini, los receptores de Merkel, ¿vale? Que estarían en la piel sin pelo, ¿vale? Y en la piel con pelo, en la piel vellosa, están esas neuronas mecanorreceptoras especializadas envueltas sobre esos cabellos, ¿no? Que responden a esa desviación del cabello, la presión de la piel, y que se habla, ¿no? Pues del llamado toque amoroso o toque social, ¿no? Es un toque con una connotación más positiva. Entonces, el cómo toquemos también impacta en cómo o qué efecto va a tener, efecto biológico, ¿vale? En nuestro paciente, ¿vale? En cómo se va a comportar, ¿no? Esa liberación o no de oxitocina, ¿vale? Vemos efectos aquí del masaje. Bueno, pues a nivel de oxitocina, una liberación de oxitocina en comparación con personas que no han recibido masaje, pues las personas que reciben masaje y se les miden los niveles de oxitocina, pues los tienen aumentado, y los niveles de cortisol disminuyen en las personas que después de recibir el masaje, ese toque social, ese toque amoroso, en comparación con las personas que no han recibido masaje. Entonces, fijaros la importancia de la terapia manual también, que no debemos olvidar, ¿no? Pues por esa liberación de oxitocina, porque induce el bienestar mediante la liberación de dopamina, ¿no? esa hormona también de la motivación, aumenta la interacción social, disminuye la ansiedad, porque activa activa áreas de la amígdala, disminuye reacciones del estrés, disminuye la actividad del simpático, ¿vale? Aumenta el umbral de dolor, un montón de funciones. Y esto simplemente un reflejo, ¿no? De ese toque ligero y cómo activa áreas del cerebro relacionadas con el bienestar, ¿vale? Con la calma. Y también encontramos pues, esa importancia o cómo podemos también desde el tacto trabajar indirectamente, fijaros, sobre el sistema inmunológico, porque encontramos receptores beta-adrenérgicos que habíamos dicho que eran inhibidores de la inflamación y por tanto del dolor en los queratinocitos de la piel, que son como los macrófagos de la piel, vamos a decirlo así. Entonces, a través de la piel, de esa presión que nosotros hacemos sobre la piel, podemos generar un estímulo eléctrico a través de la mecanotransducción, es decir, y entonces estimular a los receptores beta-adrenérgicos para que inhiban procesos inflamatorios. Muy, muy interesante. Y no podemos olvidarnos, ¿no? De la manipulación y de los efectos de la manipulación osteopática, no tanto desde un punto de vista biomecánico, desde mi punto de vista, aunque sí que es cierto que la manipulación luego hace que mejore la biomecánica, pero sí que tiene un efecto analgésico porque lo que hace es estimular esas células o esas interneuronas que encontramos en la médula espinal después de la manipulación y que liberan sustancias analgésicas, sustancias inhibidoras del dolor, y ahí es donde se produce ese efecto reflexógeno, ¿vale? Aquí vemos esa representación de esas neuronas inhibitorias del dolor, ¿vale? Entonces, cuando hay una inflamación mantenida, pues vemos como hay cambios a nivel nervioso, ¿vale? Donde esos beta-adrenérgicos o alfa-adrenérgicos en patología crónica o inflamación crónica, pues dan una estimulación o un estímulo eléctrico a nivel del asta dorsal medular, generando pues esa sensibilización central. Y esto es muy interesante también, fijaros ahí abajo como pone, ¿no? Esa activación del sistema nervioso simpático tiene una relación con los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos, ¿vale? Porque están inervados por ese sistema nervioso simpático, y la hiperactividad del sistema nervioso simpático, ¿vale? Está relacionado con el dolor crónico, y la constricción de esos vasos linfáticos puede amplificar el edema relacionado con la inflamación. Es decir,
de alguna manera, la linfa tiene una peor movilidad con la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces también toda esa limpieza de desechos que se encuentran en la linfa también se ve afectada, ¿vale? Pues bueno, aquí representación simplemente, quería poneros de las manipulaciones osteopáticas, ¿vale? A nivel espina dorsal y los efectos inhibitorios del dolor que consiguen, ¿vale? Más allá de ese componente mecánico que tendremos en cuenta, ¿no? Y aquí una representación también de esas vísceras, cómo pueden tener su representación o su impacto a nivel dolor referido, ¿vale? Y el mal funcionamiento o el desequilibrio del funcionamiento visceral pues va a afectar también en el dolor o la percepción del dolor y dará ese dolor referido. Y aquí, bueno, pues para que veáis también una representación de lo que hablábamos, ¿no? De que nosotros con ese tacto podemos generar un impulso eléctrico que va a abrir esos canales iónicos de la membrana extracelular y membrana intracelular para permitir la homeostasis y que permitirá posteriormente la homeostasis celular, ¿vale? Es decir, tenemos un impacto con nuestras manos súper potente, un efecto biológico conseguimos, no solo mecánico, sino un efecto biológico que consigue abrir esos canales iónicos, cambiar la distribución de esos lípidos pertenecientes a la membrana extracelular, que se abran esos canales iónicos y, bueno, pues promover la homeostasis, ¿no? Que es lo que buscamos. Y aquí, bueno, pues este estudio, también muy bonita la imagen, donde aparece una vez más pues esas fibras C táctiles implicadas en lo que ocurre en el resto de vísceras también, ¿vale? Entonces, bueno, pues representado en el pulmón, aparte de a nivel musculoesquelético afectar a la propiocepción, también afecta al estiramiento de ese pulmón, por ejemplo, y mejorando la respiración, bueno, y teniendo todos esos efectos positivos, ¿no? Consecuentes. Bueno, y aquí vemos también cómo ese trabajo visceral, he querido poner cómo a través de esa mecanotransducción también nosotros generamos un impacto o podemos generar un impacto en las vísceras, en este caso a nivel intestinal, ¿vale? Ese es el ejemplo, pues podemos estimular un tipo de células que se encuentran, células enterocromafinas que se encuentran en el intestino, ¿vale? Que liberan serotonina y por tanto mejoran la movilidad intestinal, puesto que la serotonina tiene esa función en el intestino. Entonces también ese trabajo a nivel piel va a tener un impacto, como vemos, en todas las vísceras. ¿Vale? Y no deja de ser también importante, ¿no? Y darle la importancia que nosotros siempre le damos, o muchas veces hablamos de, o tener en cuenta el nervio vago en todo esto y la conexión del nervio vago con el sistema inmunológico. Ahí veis en la imagen de la derecha cómo un proceso inflamatorio mantenido en el tiempo va a hacer que el nervio vago capte eso que está pasando en la periferia e inhiba la actividad del parasimpático. Entonces va a ser para nosotros como terapeutas tener en cuenta en qué proceso se está encontrando nuestro paciente, si está en un proceso de inflamación mantenida en el tiempo por todos esos hábitos o malos hábitos o malas adaptaciones que vemos representado en la imagen de la izquierda, pues va a impedir que haya un buen movimiento digestivo, un buen movimiento o una buena, una buena vuelta a la homeostasis, ¿no? de nuestro paciente. Y aquí vemos cómo el nervio vago tiene una función también eferente, pues va a tener un comportamiento y va a permitir la liberación de acetilcolina, que va a favorecer el comportamiento inmunológico, va a impactar en el comportamiento inmunológico antiinflamatorio y va a impactar también en el buen funcionamiento de nuestras vísceras, como decíamos antes, ¿no? Una actividad del sistema nervioso simpático mantenida en el tiempo va a impedir el buen movimiento digestivo, pero también va a impedir la liberación de hormonas digestivas, vamos a decir, en el momento adecuado, ¿vale? Entonces es muy importante ese equilibrio entre el parasimpático y el simpático y, bueno, pues nosotros, desde un punto de vista de la osteopatía, pues el trabajo con el nervio vago
va a ser de gran importancia en esa liberación de hormonas y en esa buena movilidad, ¿no? También que se representará con el sistema digestivo. Entonces, bueno, en el intestino también encontramos, o también va a tener gran importancia el intestino, y algo también que está hoy en conocimiento de todos, o vamos a tener que tener en cuenta, pues la flora intestinal. Creo que la flora intestinal y el uso también a veces de probióticos por los fisioterapeutas, por los osteópatas, creo que se debe de tener en cuenta al menos, puesto que nos puede ayudar mucho a mejorar ese perfil proinflamatorio y que va a impactar en el comportamiento de la microglía que hablábamos antes, y de ese comportamiento sea inflamatorio o sea antiinflamatorio, ¿vale? Entonces, por ahí, importante. Y luego, bueno, pues dentro de esos modelos, destacar también la importancia, y hablábamos del modelo respiratorio, la importancia de la respiración, y señalar incluso la respiración como una nueva técnica ¿no? osteopática. Y ahí nos vamos a fijar en los varoreceptores y el impacto también del diafragma en cuanto a estos varoreceptores. Bien, sabemos que el diafragma tiene una inervación desde el nervio frénico y desde el nervio vago. El nervio frénico tiene una inervación, es un nervio mixto, ¿vale? Entonces significa que recibe aferencias y envía eferencias, envía información motora al diafragma y detecta información de la vena cava, del pericardio, de la pleura, de la cápsula de Gleason y porciones del diafragma. Entonces, cuando nosotros hagamos una inspiración y una apnea inspiratoria, esto estará relacionado con un aumento del umbral en el dolor somático. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando nosotros hacemos esa inspiración y mantenemos esa apnea, disminuimos la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, el vaso o los vasos se estiran para aumentar el paso de la sangre, ¿vale? Y este cambio en los vasos, ese cambio mecánico en los vasos, va a hacer que los varoreceptores del cuerpo, que están distribuidos en el cuerpo carotídeo, en la aorta, etcétera, etcétera, esos varoreceptores que detectan ese cambio en las arterias, estimulen el núcleo del tracto solitario. Y el núcleo del tracto solitario está conectado con el nervio vago, y entonces el nervio vago comenzará a liberar acetilcolina. Entonces, una manera de poder trabajar el vago, o de también darle herramientas a nuestro paciente como ejercicios para casa, puede ser diferentes técnicas respiratorias que van a impactar en ese núcleo de tracto solitario y van a ayudar a la activación del vago, ¿vale? Teniendo todo ese efecto. Bueno, pues aquí vemos una representación, ¿vale? de esos varoreceptores y los cambios que produce, que tienen un impacto también analgésico, ¿no? Relacionado pues con ese dolor. Entonces, lo que estamos viendo es, fijaros, esa apnea, es quitar oxígeno y otros tipos de intervenciones que podrían completar lo que es el tratamiento manual, pues tienen el impacto o la necesidad de incluir también todas esas técnicas o esos tratamientos llamados horméticos, ¿vale? Que es, la hormesis se define como una respuesta adaptativa de células y organismos a un estrés moderado, ¿vale? Generalmente intermitente. Es como, bueno, hacemos un poquito de daño intermitente al organismo, entre comillas daño, no es un daño real, y el cuerpo va a conseguir activar a esos mecanismos alostáticos, esos mecanismos de adaptación que van a ser tan importantes o van a ser muy importantes para que nuestro paciente salga de la cronicidad en la que está, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos diferentes factores horméticos relacionados con el estilo de vida, fijaros ahí, y vemos cómo ese estrés agudo al que nosotros podemos someter a nuestro paciente, pues va a activar, en la parte de la derecha veis, cómo va a activar una liberación de antioxidantes, una liberación de sustancias que van a favorecer la homeostasis celular de nuestro organismo. Entonces, bueno, pues factores en el estilo de vida, fijaros, la restricción energética
de la dieta, por ejemplo, la estimulación cognitiva, es decir, el aprendizaje, el enfrentarse a retos cognitivos, van a ser esos factores horméticos que van a favorecer la recuperación de nuestro paciente, ¿vale? Y siempre factores horméticos significa, y son muy importantes, factores horméticos intermitentes, es decir, que empiezan y que terminan, para no pasarnos de dosis, porque si nos pasamos de dosis deja de ser hormético y se convierte en tóxico, ¿vale? Entonces, ese ejemplo que poníamos con los vasoreceptores de impedir durante un pequeño tiempo la llegada de oxígeno a nuestras células, tiene que terminar en un momento determinado, porque si no sería tóxico y sería dañino, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco desde ese concepto. Otra herramienta que os quería presentar, ¿no?, aquí, es la exposición al frío como otro efecto hormético, o que tiene un efecto hormético, y aquí vemos cómo esa exposición al frío intermitente afecta a áreas cerebrales, ¿vale?, a áreas cerebrales relacionados, por ejemplo, con el núcleo del tracto solitario, y activa al nervio vago, activa la producción de sustancias morfínicas que tienen tanta importancia en la inhibición del dolor y reducen los niveles de cortisol, ¿vale? Entonces favorece pues esa recuperación que nosotros buscamos, devolviendo la homeostasis a nuestros pacientes. Entonces, bueno, terminar simplemente, bueno, con el modelo biomecánico que a veces se nos relaciona a los osteópatas, es únicamente uno de los modelos osteopáticos, y necesitamos, y mi intención era un poco pues empezar a divulgar, ¿no?, esos otros modelos osteopáticos para abordar la patología de nuestros pacientes, ¿vale? Así que, bueno, muchas gracias por vuestro interés y bueno, ahora pues entiendo que doy paso a Sandra y a las preguntas que me tengáis que hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Encantada de haberte escuchado. Te hago una de las preguntas que han puesto en el chat. Vamos a ver. Chat. Aquí. Vale. Preguntaba Gerardo Rey. Nos preguntaba que, con respecto a la implantación del modelo biopsicosocial, ¿qué cambios crees que deberíamos introducir en nuestros tratamientos, en nuestras consultas, para conseguir un mejor abordaje de nuestro paciente? Sí. Y que muchas gracias de antemano por la respuesta. Gracias a Gerardo también por la pregunta. Bueno, me parece como muy importante darle importancia a la comunicación con el paciente. Creo que eso es lo importante, y esa pregunta clave, ¿no?, que señalábamos antes, de cómo te sientes, y de también hacer más partícipe al paciente dentro del tratamiento, ¿no? Muchas veces pues el terapeuta o el profesional de la salud se relaciona como la persona que me va a curar, y yo creo que esto está mal, ¿no? Nosotros ayudamos a nuestro paciente a que consiga y a que sea partícipe de todos esos cambios, y le explicamos que cómo impacta cada uno de esos factores que componen su vida en lo que él está sufriendo. Y desde esa explicación, desde la introducción de esa comunicación con el paciente, creo que es la manera de que el paciente empiece también a darle importancia, no solo, ¿no?, a ese concepto mecánico que a veces también el paciente lo trae consigo, sino también a todo lo demás que le rodea y cómo eso afecta, ¿no?, después al sufrimiento o al mantenimiento de ese dolor crónico. Y desde todo lo que hemos explicado, si desaparece el componente inicial o el componente que genera todos esos desajustes, esa pérdida de la homeostasis, probablemente el dolor crónico desaparezca. Es decir, desde mi punto de vista se puede tratar, claro, pero siempre desde la participación de nuestro paciente. Entonces creo que desde ahí, ¿no?, de hacerle partícipe y la integración de todo lo que rodea al paciente con el sufrimiento que trae a la consulta. Perfecto, muchas gracias. Mira, yo tenía una pregunta también. Respecto a los tipos de respuesta emocional que tienen los niños, que comentabas al principio, ¿no?, que ya desde un punto de vista intrauterino, cómo esa mamá ha vivido o las cosas que le ha tocado vivir también
ese niño va a desarrollar de una forma u otra determinadas cosas. Yo quería saber si ese tipo de respuestas, o sea, el tipo de respuestas que un niño, ya no solo cómo su cuerpo reacciona, sino la forma en que él aprende a reaccionar ante determinados estímulos, si son valorables desde un punto de vista de la consulta y si tenemos la capacidad de interferir en eso. Yo quería ponerte un poco en situación, ¿no? A mí me pasa muchas veces que hay niños, sabes que me lo llevo al terreno de la pediatría porque es el que conozco, ¿no? Pero hay niños que pelean, son niños que se revuelven y lo que no les gusta te lo marcan, te lo hacen saber. Hay niños que lo que intentan es que todo pase lo antes posible y que, bueno, intentan llevarte hacia su terreno y manipulan. Y hay niños que simplemente se dejan y no tienen una reacción de ningún tipo, es una inhibición completa, ¿no? Y esos niños son los que me dan miedo. Cuando yo trato a un bebé de un problema respiratorio, por ejemplo, y veo que tiene una reacción en la que no lucha nada, no, ese niño es el que me preocupa, ¿no? Es con el que yo estoy más atenta. Y a veces con mis compañeros o con otros fisioterapeutas en otras situaciones hablamos, no, pero ese es el niño fácil. No, ese es el niño fácil porque te deja hacerle todo, pero no está expresando nada. Y a mí eso me da miedo porque quiere decir que en el momento en el que tenga que luchar para sobrevivir, si pasa algo, no porque yo le vaya a hacer daño, pero si pasa algo, no va a luchar, ¿no? No sé si en ese caso hay algo que nosotros podamos valorar y que podamos dar como consejo a las familias, porque entiendo que esto no es un trabajo que nosotros vayamos a hacer con el niño solos, sino que, como decías tú, esto es una cosa del paciente y de que si ese niño cada vez que se pone nervioso hay una determinada reacción que genera un dolor, y ya no hablo de un bebé, hablo de un niño de 12 años que siempre que está nervioso tiene diarrea o le duele la barriga. Y entonces sus papás se han acostumbrado a reaccionar de una determinada manera, ¿no? En este sentido, nosotros también, claro, con la parte manual ayudamos a disminuir sintomatología, pero no sé si tendríamos que plantearnos o si habría opción de valorar ese tipo de acción más profunda. Sí, pues muy bien, o sea, desde ese punto, ¿no? Y desde tu especialidad yo veo que sí, que ya hay una valoración en el momento en que tú detectas esa diferencia. Y está muy bien porque ese tipo de diferencia en el comportamiento o las reacciones del niño. Porque solamente hay como 3 tipos de reacciones que tú has nombrado, que son lucha o huida y luego la de pánico. Son 3 respuestas, ¿vale? Y conllevan emociones que están detrás de estas respuestas. Es decir, el fight, la lucha, es un enfado o es ira. Y el fly es un miedo, ¿vale? Y el freeze, el que ves que no tiene respuesta, es un me quedo congelado y es un pánico que es mucho mayor y es más dañino de alguna manera. Porque significa que si has llegado al freeze y has llegado al pánico, significa que las otras 2 respuestas anteriores han fallado. Entonces ha sido un estrés mayor el que ha sufrido ese niño. ¿Vale? Entonces lo normal es que ante un estrés de, imagínate, tengo hambre, me enfado en un primer momento y lloro de una determinada manera. Si el hambre se mantiene en el tiempo y nadie me hace caso, entonces ya empiezo a tener miedo, que es un reflejo reptiliano, porque el miedo es, oye, ya estoy un poco preocupado porque si me falta el hambre más tiempo es que me puedo morir. Y después está el pánico, el freeze, el me quedo congelado y es el de, uy, me voy a hacer el muerto y voy a ahorrar energía todo lo posible desde ese concepto metabólico y toda la conexión que hay desde esa emoción que activa todos esos mecanismos genéticos de ahorro energético como resistencia a la insulina. Entonces dice, no, yo me hago el muerto y entro en una fase fría, en una fase de ahorro energético brutal. Imagínate un hipotiroidismo, que no deja de ser al final también esto. Entonces, hay señales que nos dan, señales metabólicas que nos van a dar información, señales conductuales que nos van a dar información y que nosotros podemos valorar, y lo que debemos es saber la historia, porque la reacción siempre es la misma ante cualquier estresor. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el estresor de cada niño, en este caso, que funciona igual en los adultos, pero no sabemos el estresor del niño. Entonces,
tendremos que completar esa historia para ver si podemos nosotros ayudarle, ¿vale? Porque a lo mejor ha faltado el piel con piel y entonces activa esos mecanismos reptilianos de defensa y simplemente a lo mejor el consejo es, oye, pues piel con los padres, con la madre, para compensar esa falta en un momento determinado que obviamente, bueno, pues a lo mejor fue necesario incluso, pero eso es así, es parte de la historia. Y otros estresores que a lo mejor no nos competen a nosotros, como pueden ser temas más traumáticos relacionados con abuso, etcétera, etcétera, ¿no? O maltrato, etcétera, etcétera. Pero lo debemos de tener en cuenta y en ese caso derivar a un psicólogo para que haga el trabajo que haya que hacer en combinación con nuestra terapia manual, porque como tú bien has dicho y hemos visto en la presentación, nuestra terapia manual consigue inhibir al simpático, activar el parasimpático y todos esos efectos calmantes, ¿no? Entonces, bueno, es que tenemos que combinar, ¿no? todos los tratamientos y combinarnos y trabajar con todos los profesionales, pero es una manera, no sé si te he respondido. Sí, perfecto. No, solo que eso me llevaba a otras dos preguntas de las que había, que es, por ejemplo, las fibras C-táctiles y el piel con piel, porque entiendo que entonces el piel con piel viene un poco de ahí, ¿no? Claro, exacto. De que nuestro toque suave y la terapia craneal sea en adultos, pero sobre todo en niños, que ves que les hace bajar mucho el tono, Claro, la actividad y entrar en sueños muy profundos, tiene relación con todo esto. Pero, ¿en qué momento se inicia? Es decir, sea las fibras C-táctiles, sea los procesos de resolución de los que hablabas de una inflamación, ¿no? Ese momento agudo, la fase de resolución, hablabas, y después la regenerativa. sí. ¿Esto es siempre igual desde que nacen? ¿Desde que nacemos se mantiene igual? Se mantiene igual, lo que pasa que nuestra capacidad de regeneración y de recuperación se va perdiendo, pues obviamente con la edad, ¿no? Es decir, con la edad nuestros procesos de regeneración van disminuyendo, pero los procesos fisiológicos son siempre estos. Y después hay gente que tiene una edad biológica y una edad cronológica que no están igual, es decir, todos nuestros hábitos impactan realmente en nuestra edad biológica. Entonces, vemos gente de 23 años que debería regenerar adecuadamente y no lo hace adecuadamente. Pero hay que ver también ese contexto, ¿no? Entonces, Mi pregunta, otra vez yéndome hacia un ámbito más, sí. bueno, en lo que a mí me interesa, yo tengo una duda existencial con los niños con pie zambo, Sí. porque los niños con pie zambo hacemos una tenotomía completa del Aquiles, Claro. y no se sutura, Sí. se rebuscan y se encantan. Bien, y esto lo puedo entender en un niño pequeño de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, de 2. El problema es en el momento en el que seguimos haciendo tenotomías en una persona de 26 años y no necesitamos suturarla. Mientras que cuando una persona hace una rotura espontánea del tendón de Aquiles, si no se interviene, en principio no hay. Entonces, por eso pensaba que a lo mejor había procesos de cicatrización o procesos en los que intervenía el que fuera, pues eso, la miosina embrionaria respecto a la miosina ya adulta. O que, no sé si en ese sentido hay algo diferencial. Claro. Concretamente a lo que te refieres, obviamente, en el caso del pie zambo, que tiene un componente genético, ¿no? Muy importante, y eso, obviamente, lo vamos un poco como a obviar, ¿no? Dentro de lo que nosotros podemos tratar, pero de eso ya partimos, es decir, ese componente genético ya está ahí, ya contamos con ello. Ahora, nosotros con nuestras intervenciones en el contexto, ya sea de niño o de adulto, ya sea un Aquiles o no un Aquiles, sea lo que sea, podemos mejorar la capacidad de regeneración de ese colágeno y la elasticidad de ese colágeno y de ese tejido con nuestros hábitos de vida saludables. Sí, sí podemos. Independientemente de que la genética nos predisponga a que tengamos X dificultades. Pero si nosotros, bueno, pues tenemos que hacer esas cirugías, tenemos que hacer esas intervenciones, pero además añadimos lo que favorecemos, lo que ayuda a regenerar cartílago, a lo que ayuda a regenerar colágeno, entonces el éxito va a ser mayor y a lo mejor el número de intervenciones, en el caso del pie zambo en edad adulta, va a ser menor o no va a ser necesaria. Y ahí es donde habría que observar la diferencia entre un paciente y otro que tienen la misma patología.
porque uno sí que necesita tener otra nueva intervención o repetidas intervenciones y otros no. O qué podemos hacer dentro de nuestras posibilidades, que son muchísimas, para que de alguna manera ese, bueno, en un principio niño y después adulto, no necesite, o hacer todo lo posible para que no necesite más intervenciones en el futuro. Siempre desde el concepto de vamos a hacer que su capacidad para regenerar y para producir colágeno de calidad aumente. Si hay un proceso inflamatorio crónico, si hay un proceso de estrés mantenido en el tiempo, si hay un proceso como los que hemos visto, obviamente eso va a impactar en que la creación de tejido, ya independientemente de la edad, sea más dificultosa y peor. Perfecto. Una pregunta más. Respecto a los factores horméticos, la pregunta de Fernando Iglesias, ¿Sí? y es respecto a los factores horméticos, ¿Sí? ¿existiría alguna aportación específica sobre las fases del sueño? Es decir, ¿hay alguna relación específica con las fases del sueño? No sé si entiendo bien la pregunta. Si hay alguna relación específica, si nos la puede aclarar. No sé. Vale, le pregunto. Si los efectos horméticos impactan en el sueño, si esa es la pregunta, que creo que puede ser esa, yo creo que sí. La respuesta es sí. Es decir, cuando nosotros realizamos, esa es la pregunta, dice Fernando, que estoy leyéndole yo. Gracias, Fernando. Cuando nosotros hacemos esos efectos horméticos y generamos una mejor capacidad de adaptación, tiene un impacto en que el triptófano, que es un aminoácido que se convierte en serotonina y la serotonina se convierte en melatonina, es decir, los efectos que hace esa hórmesis va a impactar en que mejoremos la producción de melatonina, con lo cual va a impactar en que durmamos mejor. Que hay un mecanismo por ahí detrás que tiene que ver con inflamación y sueño. Entonces, la inflamación impacta en un peor descanso. Como los efectos horméticos mejoran o reducen los procesos inflamatorios, pues ahí es donde está el beneficio a la hora de dormir y descansar mejor. Y podéis probarlo simplemente, ya lo doy ahí como algo práctico, con las duchas de agua fría desde la cabeza, todo el cuerpo, durante 30 segundos, terminar 30 segundos simplemente con esas duchas de agua fría, veréis cómo los efectos de descanso mejoran una barbaridad, aparte de los efectos antiinflamatorios que tiene, pero también tiene un impacto en el estado de ánimo y tiene un impacto en el sueño. Vais a ver cómo el paciente o vosotros mismos descansáis mejor. Yo siempre digo, probadlo vosotros, porque va a ser la mejor manera para transmitirle al paciente y estar convencidos de lo que le estáis invitando al paciente a probar, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahora ya darte las gracias. Muchas gracias a Álvaro, le ha gustado mucho escucharte, a Gerardo, a Mary López, a Fernando. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo y espero verte pronto y que todo vaya muy bien. Un beso. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación y espero que, bueno, que sea la primera de las siguientes. Eso es. Yo siempre encantado de colaborar con vosotros. Muchísimas Genial y gracias a enhorabuena por la labor de divulgación que hacéis también desde el colegio, que es muy importante de verdad y a seguir así. Perfecto. Muchas gracias. Disfruta de las vacaciones ahora y así. Gracias. Y bueno, esperemos que todos en Madrid vayáis también estando bien y ahora que nos toca a nosotros parece que todo pase pronto. Mucho ánimo. Muy grande. Chao. Gracias. Chao. A todos.